Hay hombres que no nacen, se fabrican. Y Charles Bronson no se fabricó en un estudio de Hollywood. Se fabricó en el lugar más oscuro de la Tierra, una mina de carbón en Pensilvania. A los 10 años, Charles ya sabía lo que era no ver la luz del sol, trabajando por $1 al día para alimentar a 14 hermanos. Pero el destino le tenía reservado un desafío más grande, más peligroso y más alto. Dejó el polvo del carbón por el humo de la pólvora. Dejó la tierra por el cielo. Bienvenidos a la historia real de un héroe de Bronson Fresnes, nuestro querido Charles Bronson. Para entender al hombre que veríamos años después en la gran pantalla, en nuestras televisiones, en aquella maravillosa Telecinco, cuando nuestros padres nos la ponían y veíamos a ese hombre con bigote y con mirada ruda, y tú decías, hostia, tío, este hombre jamás se te olvidará. Pues hay que bajar a las minas de Ehrenfeld. Charles Denis Buczynski nació en la miseria más absoluta. Su familia, inmigrantes lituanos, vivían en Company Towns, pueblos donde la compañía minera era dueña de tu casa, de tu comida y de tu vida. Charles era el número 11 de 15 hermanos. Cuando su padre murió, el peso de la supervivencia recayó sobre los hombros de él, sobre los hombros infantiles, porque ahí él era un niño. Tendría unos 10 años y ya bajaba a la galería. O sea, allí aprendió el valor del silencio y la resistencia. Pero las minas le dejaron un regalo envenenado. Esa claustrofobia que tenía nuestro Bronson era una claustrofobia severa. Imagina el pánico de sentir que la tierra se te echa encima cada día por un mísero $1 por tonelada de carbón. O sea, cuando tú te tengas que levantar todos los días y te quedes de ir a trabajar y que si esto, piensa cómo vivían antiguamente, lo que pasaban las personas antes. Encima hay que añadirle que en 1943 la Segunda Guerra Mundial le ofreció, digamos, una salida, que fue alistarse a la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Charles siempre decía que el ejército fue el primer lugar donde no tuvo hambre. Claro, viviría en unas míseras condiciones y al final escapó de la oscuridad de la mina y tuvo que enfrentarse, para mí, a algo más aterrador, que es el cielo infinito y el letal Pacífico. Porque claro, aquí entramos a la máquina que le hizo volar 25 vuelos, que fue el Boeing B-29 Super Fortress. Fue el proyecto de ingeniería más caro de la guerra, superando incluso al proyecto Manhattan. Fue el primer bombardero estratégico real de la historia. Charles decía que el ejército fue un paraíso comparado con su casa, de donde venía. La verdad que hay muchas curiosidades, porque al alistarse subió casi 10 kilos de peso en pocos meses, simplemente porque por primera vez en su vida podía comer carne y beber leche a diario. Esa proteína le dio esa constitución física poderosa que lució en el cine y se empezó a forjar con la dieta de la Fuerza Aérea. Debido a su origen lituano, Bronson hablaba con fluidez lituano y ruso, además de inglés. En Guam esto lo hacía un tipo peculiar, porque era el tipo duro, silencioso, que a veces sorprendía a sus compañeros hablando idiomas que nadie entendía. Pocos saben que Bronson era un excelente dibujante. Se dice que en los ratos libres, mientras esperaban las órdenes de despegue, ayudaba a los mecánicos a diseñar el nose art, que son los dibujos de chicas que hacían en los morros de los B-29 y en muchísimos aviones de la Segunda Guerra Mundial, y tenía manos de artista, pero puños de minero, pero hacía dibujos. O sea, el tío era un tío del Renacimiento. Este hombre era la hostia, tío. Luego, el B-29 iba tan cargado de bombas y combustible que los despegues desde la pista de coral de Guam eran misiones suicidas en sí mismas. El avión necesitaba cada centímetro de la pista para elevarse.
Bronson recordaba la tensión de ver cómo el final de la pista se iba acercando y el mar parecía debajo, delante del avión, antes de que ganara altura. O sea, imaginarse, ¿no? Luego, esa burbuja de cristal, porque claro, los artilleros de la Segunda Guerra Mundial, en este modelo, Bronson estaba literalmente suspendido en el aire dentro de una cúpula de cristal. O sea, bueno, cristal, era otro tipo de material, pero no tenía nada debajo de sus pies, excepto el cielo y el océano a 10.000 metros, ¿no? Esa sensación de aislamiento y peligro constante es lo que le dio esa mirada de 1000 yardas que luego llevó a sus personajes, como por ejemplo Paul Kersey. En sus 25 misiones se enfrentó a los mejores cazas japoneses, como el Mitsubishi A6M0 Fighter, que el Cero, pues claro, nada más de pensar yo, madre mía, que Bronson le disparaba a los Ceros. O sea, que yo los colecciono en maquetas, los miro, pero es que él estaba allí, estuvo en batalla, y luego estuvo en el cine, y luego fue por Kersey. Es que este hombre fue increíble. Claro, Bronson tenía que calcular el ángulo de tiro mientras el B-29 vibraba violentamente por las turbulencias y las explosiones. O sea, fue herido, ¿eh? Fue herido. Bronson tiene una conmemoración por haber sido herido en esos 25 vuelos. De hecho, como muchos aviadores, se dice que Bronson tenía sus propios rituales, ¿no? En un ambiente donde las estadísticas decían que iba a morir de todas formas, mantenerte mentalmente fresco es lo único que te iba a salvar. Y precisamente Bronson era un tipo que nunca perdía los nervios. Claro, este incidente que tuvo en una de las misiones sobre Yokohama, un trozo de metralla de un cañón antiaéreo de 127 milímetros entró en el fuselaje. A pesar de estar herido, Bronson se negó a recibir morfina, hasta que estuvieron fuera de la zona de peligro para no perder la concentración en las ametralladoras. Madre mía, Bronson, madre mía. Claro, estos aviones como el que llevaba Bronson eran tan avanzados que lo llamaban los Silver Plate, los bañados en plata, porque no llevaban pintura para ser más ligeros y rápidos. Eran exactamente iguales que el Enola Gay. El B-29 era el arma definitiva. Costó 3.000 millones de dólares más que el propio desarrollo de la bomba atómica. Los motores de este B-29, 4 Bestia Wright R3350 Duplex Cyclone, 2.200 caballos para cada uno de estos motores, pero tenían un problema, que se calentaban tanto que a veces se incendiaban en pleno vuelo. O sea, volar en él era peligroso. Fue el primer bombardero donde los hombres no necesitaban máscaras de oxígeno ni trajes térmicos pesados. Claro, ya iba apresurado, o sea, podían volar a 10.000 metros en mangas de camisa. Eso es fresh total. El sistema de las armas, el B-29 tenía el Central Fire Control. Los artilleros como Bronson no movían las ametralladoras a mano. Bronson fue destinado al 39 Grupo de Bombardeo del Escuadrón 61, en la base de Guam, un pedazo de roca húmeda en mitad de la nada. Las misiones a Japón no eran paseos, eran vuelos de 15 a 16 horas sobre el océano, sin un motor. Si un motor fallaba, el mar era tu tumba. Bronson completó estas 25 misiones. En aquel entonces las estadísticas decían que después de la misión 12 era un hombre muerto. Él dobló esa apuesta. El avión que tripulaba Bronson era de la misma estirpe, del mismo molde que era el Enola Gay. El B-29 que fue capaz de llevar a Little Boy y la Fat Man, ¿no? El B-29 que sobrevoló Hiroshima y Nagasaki, esa catástrofe que murieron montones de personas, que de hecho hace poco quería pillar el modelo B-29 y me dijo una persona que estaba al lado mía: no lo compre, hombre, no lo compre, que por culpa de él murieron montones de personas. Y me quedé mirándolo y digo, madre mía, pero claro, yo es que a los cacharros no le he hecho la culpa. Tenéis que pensar que los cacharros no tienen la culpa de que los que tienen la culpa son las personas. Pero bueno, aunque Bronson no apretó el gatillo de la bomba atómica, él y sus compañeros del 39 Grupo formaban el escudo y la lanza que permitieron que la guerra terminara. Eran los dueños del cielo. Durante esa época el mundo ardía y Charles vio en la aviación no solo un deber patriótico, digamos, sino una vía de escape. Siempre recordaría que el día que se alistó fue el primer día que comió. El ejército quizá le dio esa dignidad de que las minas le habían robado, pero el precio a pagar sería enfrentarse con los japoneses en el aire, que yo no sé lo que es peor, pero claro. Charles Bronson se convirtió en un experto en el sistema. Su mirada, que luego la veríamos en Death Wish, se entrenó calculando la trayectoria de los cazas enemigos que venían
a despedazar su formación. Bronson no era un pasajero, era un artillero. Su vida dependía de su capacidad para no parpadear. Esas 25 misiones es una cifra legendaria. La mayoría de las tripulaciones eran derribadas muchísimo antes. Bronson vio el cielo como se llenaba de aviones, de nubes negras de metralla que destrozaban los fuselajes de los aviones que iban al lado de él como si fueran papel de aluminio. Lo que ese hombre ha visto es, como muchísimos hombres de aquella época que vivieron este trágico acontecimiento, es una de las incursiones, fuego antiaéreo enemigo, impactos directamente en su sección, metales volando, cristales estallando. Charles fue herido, el tipo se movió de su puesto hasta que el avión no estuvo a salvo. O sea, el valor bajo el fuego extremo le colgaron en el pecho el corazón púrpura. Él nunca lo presumió, pero Charles Bronson no era solo un actor, era una leyenda. Para él, solo el recordatorio de que ese día la muerte perdió la apuesta. Al final, la guerra se detuvo y los motores Wright se enfriaron. El rugido de las ametralladoras se convirtieron en silencio y Charles Bronson dejó atrás el uniforme, pero nunca dejó atrás en su mente al B-29. Se dice que cuando Charles Bronson llegó a Hollywood se convirtió en Bronson. Los directores se quedaban hipnotizados por su mirada. No era su actuación, era la mirada de quien ha visto el mundo arder a través de una burbuja de cristal. Eso no te lo da ninguna escuela, eso hay que vivirlo. Por eso cuando Bronson me dice, no, es que no es buen actor, mírale a los ojos, mírale a los ojos y díselo a él. Era la mirada de quien sobrevivió a 25 citas con el destino mientras sus amigos desaparecían entre las nubes. Él no gritaba, no necesitaba hacerlo. La verdadera fuerza no hace ruido. La verdadera fuerza es la que se mantiene cuando el motor se incendia, cuando el oxígeno escasea y cuando la muerte te pisa los talones a 30.000 pies de altura. Charles Bronson fue el minero que conquistó el cielo para terminar conquistando el mundo. Y hoy ese mismo espíritu de resistencia, esa calma que solamente él puede ofrecerte, esa frescura enforjada que es el acero de la superfortaleza que él vive en cada gota de nuestra marca, eso es Charles Bronson. Así que un saludo a todos. Esto es Bronson Frene y recuerda, la moda pasa, pero el acero y la frescura real son para siempre. Así que abandonen el bronce.